15. Profundizándonos en el corazón de Dios, basado en los atributos de Dios. Y en esta ocasión estamos hablando de que Dios es por sí mismo, o Dios existe por sí mismo. Es lo que hemos estado diciendo algunas veces ya. En Colosenses 1, 15, 16 y 17 dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. En una analogía o en una fábula se dice que un día el pequeño planeta dijo: seré mi propio sol, separado de Dios. Cuando Adán y Eva allá en el huerto, ¿no? Esa decisión llevó al ser humano a caer. A eso se le ha dado en llamar la caída del hombre, del ser humano. El pecado se levantó y tomó el lugar de Dios en la vida de los seres humanos. El humano dijo, aunque tal vez no lo expresó de esa manera, pero es la idea: yo seré para mí mismo. Y Dios fue descartado. Como dijo Pablo, el apóstol Pablo en Romanos 1:26, no quisieron tener a Dios en sus mentes. Todo el mal que preocupa a todos los seres humanos vino como resultado de que el humano no quiso tener a Dios en su mente. No lo reconoció como Dios en su corazón. Se apartó, afirmándose a sí mismo como su propio Dios. Esto hay que tenerlo bien presente para entender cuántas circunstancias, situaciones, cuántas cosas tristes se dan en la vida del ser humano por culpa de esa decisión. No es la manera en que actúa el pecador común. Él es su propio y pequeño Dios. Se pone a sí mismo en letras mayúsculas: yo soy. Aunque tal vez alguien diga que no, pero se toman las decisiones de uno. En esa situación, el ser humano se olvida que por encima hay alguien que le va a juzgar. Tal vez allá en lo profundo esté consciente que sí hay esa convicción, pero acá externamente pues se olvida, pensando, como dicen por ahí, el avestruz mete la cabeza en la arena, nadie me mira, porque él no mira a nadie, ¿no? El pecado tiene síntomas y manifestaciones, así como el cáncer tiene síntomas y manifestaciones. El cáncer tiene síntomas, pero eso no es el cáncer. Produce esas manifestaciones. Si se quitan los síntomas, sigue teniendo cáncer. El pecado
también tiene sus manifestaciones. Pero esas manifestaciones no es el pecado. Son las manifestaciones del pecado que está más allá de esas manifestaciones. Se pueden quitar las manifestaciones y el pecado sigue ahí presente. Pablo nos da una lista de ellas en Gálatas 5, 19 al 21. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pablo no nos dijo lo que era el pecado. Él nos dijo las manifestaciones que presenta ese pecado. Solo nos habló de los síntomas y de las manifestaciones de ese pecado. Los síntomas nos hablan de algo más profundo, y esa es nuestra autoafirmación. Ojo, esa es nuestra autoafirmación. Está afirmando nuestro ego creado y derivado, poniéndonos a uno mismo en el trono. Hemos dicho en otras ocasiones, en nuestra vida hay un lugar que solamente le corresponde a Dios. Pero el ser humano, por causa del pecado, lo ha ocupado, lo ha usurpado. Entonces nos hemos puesto allí mismo, en el lugar de Dios, como decíamos ahorita, haciéndonos diosesitos. Somos diosesitos en ese pecado. Ese es el pecado. Estando ahí, nos decimos, yo soy el que soy. Los existencialistas dicen que el humano no tiene un creador. El humano no fue planeado. Nadie pensó en él, dicen los existencialistas. De ahí surge la filosofía del nihilismo. El nihilismo dice que el ser humano no trae un propósito en la vida, que el ser humano se debe forjar su propio destino. Y eso enreda a la gente. ¿Por qué? Porque se coloca a sí mismo en ese trono, en ese lugar que solamente le corresponde a Dios. Los existencialistas le hacen decir al humano lo que solo corresponde a Dios. Y a veces caemos en ese juego existencialista como filosofía, ¿no? Yo soy el que soy. Otra vez, eso es algo que solo le corresponde a Dios, porque Él es. Nosotros no somos. Nosotros hemos sido creados. El humano ha olvidado, y eso es pecado, o es el pecado. Dios nos bendiga.